Hola, soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Como siempre me acompaña mi compañero Sebastián Nora y Sebastián. Otra vez tenemos un capítulo del coronavirus, en esta oportunidad hablando de lo doloroso que va a ser el post-COVID-19, que va a tener un efecto gigantesco sobre la desnutrición y sobre la gente que sufre de hambre en el planeta. Sí, Camila, así es. Después de la crisis, recordemos, hagamos un poco de historia, la crisis subprime del 2008, pues el mundo ya logró un ritmo de crecimiento moderado pero sostenido y en muchos países se consiguió una reducción importante en los niveles de pobreza. Colombia fue un caso notable en la región de esto que le hablo. Pero mire, hablemos un poco de cifras y démosle cifras a usted que nos está escuchando, y es del mapa de hambre que existía antes del coronavirus. Para ubicarnos un poco, vamos a hablar de un informe de seguridad alimenticia que hizo UNICEF en el 2018, y en ese informe UNICEF dijo que en el mundo había 821 millones de personas que padecían hambre, es decir, 1 de cada 9 personas en el planeta sufre de hambre, pero esto es un informe antes del coronavirus. En términos de malnutrición, en ese 2018, también el informe dice que un total de 49.5 millones de niños en el mundo estaban sufriendo de hambre o sufriendo de desnutrición aguda o de inanición. Inanición es ya agonizando. Es decir, las cifras son bastante preocupantes. Que 1 de cada 9 personas pre-coronavirus sufriera de hambre en el mundo, imagínense lo que esto puede significar después de estar golpeados por la pandemia. Sí, era mucha gente y hablando de América Latina, pues después de 2015, recordemos, lo hemos hablado, fue el año en el que cayeron muchos de los altos precios de las materias primas y nuestros estados latinoamericanos, Camila, perdieron una gran parte de su renta y la desnutrición creció desde el 2015. En Sudamérica, por ejemplo, el número de personas que padecen hambre aumentó de 20.6 millones a 23.7 millones de personas en ese periodo de 2015 a 2018. Y en toda la región, oiga bien, hay 4.8 millones de niños que tenían ya retardo en talla, 700.000 por ejemplo que sufrían inanición y 4 millones que sobrepeso por estar mal alimentados. Pero todo eso va a empeorar porque si usted mira lo que dijo el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en su último reporte del 2020 que lo divulgaron el 22 de abril, ahí dijeron que 250 millones de personas iban a ingresar al grupo de inseguridad alimentaria. Eso lo que significa es que por cuenta de la pandemia vamos a sobrepasar de lejos el billón de personas que están muriéndose de hambre. Sí, sumadas a las anteriores 821. Y lo último que hay que evitar, Camila, es que en países muy pobres se produzcan hambrunas. Y en la historia ha habido varias que en un periodo corto de tiempo se llevan a millones de personas. Oigamos a la periodista Ana Cristina Restrepo, que nos da un contexto y un repaso histórico por algunas de las hambrunas más históricas. Son diversas las hambrunas que el mundo ha vivido a lo largo de la historia. Entre ellas, podemos citar la hambruna de la India colonial entre 1769 y 1770. Eso fue antes de la independencia. Murieron 10 millones de personas, que para ese entonces era 1/3 de la población. También habría que citar la hambruna en Bengala en 1943. Bengala es lo que ya está dividido entre Bangladesh y Bengala Occidental. Esta hambruna mató a 1 millón de personas y afectó a más de 60 millones, porque muchísimas personas quedaron en la indigencia. Pero vamos más adelante. Entre 1958 y 1961, más de 15 millones de personas murieron de hambre en China, a causa de las sequías e inundaciones agravadas por los procesos de industrialización. Pero finalmente hablemos de una de las hambrunas más conocidas en el planeta, de las que más hemos visto películas y libros. Se trata de la hambruna de Irlanda, ocurrida entre 1845 y 1849, mejor conocida como el Año de la Matanza. Esa hambruna es muy conocida, no solamente a través del libro Las cenizas de Ángela de Thomas Cahill, sino que hemos oído hablar mucho de ella porque gran parte de las personas que abandonaron Irlanda del Sur para huir del hambre, que también es conocida como la hambruna de la papa, gran parte de esas personas fueron a instalarse a Nueva York.
Y es por eso que en la Gran Manzana vemos a tantas personas que son de origen irlandés. Después de escuchar ese reporte de Ana Cristina Restrepo, en donde habla precisamente de las hambrunas en la historia de la humanidad, pues hay que recalcar que en Colombia, según la FAO, hubo avances importantes en la última década, en los últimos 10 años, frente a la desnutrición y frente a la gente que padecía hambre. Pero ante esta crisis, ante el coronavirus, pues el temor es que pues nos vayamos para atrás, que todo lo que habíamos alcanzado en esos 10 años pues se pierda y se borre, exactamente. El hambre ha cedido de manera importante en el país, que pasó de afectar a 4.2 millones de personas, o sea, el 9.7% de los habitantes en Colombia entre el 2004 y el 2006, a ser padecida por 2.4 millones de personas, o sea, el 4.8% de personas entre el 2016 y el 2018. Casi que a la mitad se redujo la gente que tenía hambre en Colombia en esos años. Sí, hubo una mejora significativa y por eso es que hay que actuar, porque es muy delicado, Camila, cuando un niño no se alimenta bien en sus primeros años. Casi que ese trayecto en su alimentación es definitivo para el resto de su vida. Quiero que oiga la explicación del prestigioso pediatra Sergio Lash sobre qué pasa cuando un ser humano no se alimenta bien en sus primeros años. La desnutrición lleva a deficiencia de proteínas, de ácidos grasos y de diferentes vitaminas como lo son las del complejo B, como la tiamina, la piridoxina, el ácido fólico, la vitamina B12 y a otras vitaminas como lo son la A, la D, la E y la K principalmente. Y también a deficiencia de minerales como el zinc, el hierro, el yodo, el calcio, el selenio, entre otros, y esto puede afectar el normal funcionamiento del desarrollo neurológico con problemas cognitivos y motores, y además inducen muchos problemas de salud asociados como la anemia, el raquitismo, alteraciones de la tiroides, trastornos inmunes, problemas tiroideos, trastornos de la coagulación y también problemas de la piel, entre otros muchos adicionales. La desnutrición crónica afecta principalmente el desarrollo cerebral y con esto la capacidad cognitiva y de aprendizaje, que hacen que el rendimiento académico, la estabilidad emocional, las habilidades sociales y las posibilidades de poder conseguir un trabajo digno a futuro se disminuyan, porque se afecta la inteligencia, la memoria, la atención y la autoestima. Como vimos, un niño mal alimentado tendrá unas deficiencias irreparables, es un daño en su vida. Esa es la semilla de la desigualdad y pues no podrá competir en el colegio con otros compañeros y en el trabajo con otros compañeros también que sí gozaron de dieta sana durante su juventud y durante su niñez. Tal vez de hecho no podrá llegar a acceder a esos niveles. Sí, ya digamos que arranca perdiendo si no se alimenta bien. Y en Colombia hay lugares como el Chocó, el Cauca, la Guajira, que sabemos que hay cifras tenebrosas, pero ¿puede haber desabastecimiento de alimentos en Colombia con esta crisis? ¿Qué riesgos tenemos para el futuro que se puedan recrudecer los números en estas zonas? Quiero que oiga el pronóstico que hacen Alan Bohannik, que es el representante de la FAO en nuestro país. Yo quisiera ser muy enfático en decirles que la cantidad de alimentos hoy por hoy que tiene Colombia da para abastecer el país por mucho tiempo. Es decir, estamos hablando de hambruna, entonces uno se va configurando un panorama oscuro, pero no. Alimentos existen, si bien totalmente cierto los datos que da en relación al porcentaje de personas en su alimentación. Es cierto que se importa una gran cantidad de maíz y de soya. Es uno de los mayores importadores de maíz del mundo, Colombia, pero hay alimentos, verduras, frutas, más bien algunas frutas y verduras, los productores están teniendo algunas dificultades de poder abastecer por el tema logístico, ¿no? El tema de poder llevar sus productos. Entonces, yo diría que no hay un panorama de escasez. Si es cierto, como dice Bohannik, que la preocupación no será el abastecimiento, como también lo ha expresado, hay que recordarlo, la Sociedad de Agricultores de Colombia, ¿por qué razón entonces aumentará la desnutrición en el país? Oigamos nuevamente lo que dice Bohannik al respecto. Alimentos hay. El problema no está en la disponibilidad de alimentos, el problema está en el acceso a los alimentos, cómo
se puede acceder. Hoy por hoy, muchísimas familias que vivían del día a día, muchísimas familias que han visto comprometidos sus ingresos, sus empleos. De lo que se trata en este momento es esos alimentos disponibles, hacerlos llegar, ya sea vía paquetes, vía mercados, ya sea vías de entregas domiciliarias, es decir, tener todo este conjunto de políticas y sobre todo de mecanismos para asegurar que la población colombiana, la población del mundo tenga los alimentos, porque sin duda alguna estamos teniendo un problema para acceder a los alimentos. También hay dificultades, es decir, personas que van a empezar a consumir en lugar de frutas y verduras, etcétera, van a empezar a consumir arroz, a consumir maíz, menos carne, menos pescados, ¿no? El pescado tiene que mantener una cadena de frío para llegar. Entonces, también comprometer el tipo de dieta, y sobre todo en los niños y en los ancianos que necesitan estar a lo suficientemente preparados para resistir las posibilidades de coronavirus. Y así, Camila, asegura la producción y todas las cadenas de valor, el tema de la desnutrición y la calidad de la dieta, pues pasa inevitablemente por el debate agrario. Y acá en las cifras y el llamado a actuar, pues usted y yo y todos nos vamos a poner de acuerdo, pero no en la solución de la crisis en muchos sectores del campo. Ahí hay un debate. Y por eso, ¿por qué no escuchamos al especialista de la Procuraduría, al señor Diego Trujillo, que es precisamente el procurador delegado para asuntos ambientales y agrícolas, sobre ese debate que usted dice que hay en el país desde hace mucho tiempo? Tengo el convencimiento que en estos momentos no se tiene que llamar a la alarma, porque Colombia, para las circunstancias actuales de confinamiento, ha mostrado un muy buen comportamiento en el abastecimiento y en la existencia de comida. Pero como el problema es estructural y esto apenas está comenzando a mostrarnos los matices a los cuales nos vamos a ver sometidos como humanidad, ahora con este confinamiento que ninguno esperábamos ni nadie estaba preparado, nos correspondía como entidad de control previo advertir los problemas que se están presentando, mirar este llamado que nos hace la naturaleza y la aparición del virus como una bendición para el sector agrario, ya que hoy en día, y desde la declaratoria de la pandemia de confinamiento, el sector alimentario y el sector agrícola y el sector campesino está tomando la importancia que nunca se le había dado desde Bogotá y del centralismo que maneja el poder público en Colombia. El agro colombiano tiene problemas estructurales serios, es sumamente improductivo, tiene muy poca capacidad para competir en mercados internacionales, los costos de transporte son muy elevados, usted conoce bien los caminos de Colombia, lo difícil que es transportar y la informalidad es muy alta. Y a todos estos problemas se le suman otros que explica bien Indalecio Dangond, columnista del Espectador y que es un gran experto de la costa atlántica sobre el campo colombiano. Por supuesto que tenemos muchas falencias. En Colombia tenemos 50 millones de ciudadanos y estamos importando alrededor de 14 millones de toneladas para poder tener los 3 platos de comida. Hay unos problemas muy graves que no son de este gobierno, por supuesto, que han venido de hace muchos años atrás, porque en Colombia un ministro de Agricultura dura menos que un cultivo de cebolla. Aquí las políticas no son a largo plazo y viven cambiando a cada rato. Y uno de los problemas más graves cuando yo digo que no tenemos en estos momentos seguridad alimentaria en el país, medio país, solamente está lloviendo 4 de los 12 meses. Y aquí hace más de 15 años no se ve una inversión en un distrito de riego. Entonces, fíjense una cosa, esta mañana hablaba con uno de los directores de unas super tiendas grandes, de unas grandes superficies en Barranquilla, y me decía que en Barranquilla se podían consumir alrededor de 1 millón de cebollas diarias, y hay que viajar 1.100 kilómetros, óigase bien, 1.100 kilómetros para llevar. En la costa no se está produciendo comida. ¿Cómo resolver estos problemas? ¿Qué debe hacer el Estado? Acá, como ya lo ha mencionado usted, Sebastián, se abre un debate muy complejo. Algunos piensan que el camino es asistir y proteger más los monocultivos y a los pequeños campesinos, a los que tienen menos recursos. Crear planes de crédito barato, varios tipos de subsidios, renegociar los tratados de libre comercio, subir los aranceles, etcétera, etcétera. Para de esa manera, pues, proteger al pequeño productor de la agroindustria internacional.
sobre este tema y sobre esa parte del debate también se pronuncia el procurador Diego Trujillo. Pero que como el mismo Ministerio de Agricultura están enfocados en gremios de agroindustria, que ha tomado desde el año 91, cuando hubo la apertura económica en el país y el sector agrario primario pasó a un quinto plano y ha sido la gran víctima de todos los TLC que ha firmado el país durante los últimos años, es que no hemos descuidado, porque teníamos una economía muy bien manejada por un banco central, muy bien manejada por una banca privada fuerte y que cada vez se debilita, la financia el mismo Estado, muy bien manejada por los centros de distribución y las grandes superficies que nos venden la comida, pero a espaldas de esa realidad rural que no tiene ningún apoyo ni ningún financiamiento. Entonces creíamos que con lo que estamos produciendo en petróleo o en minerales o de otros ingresos que tenga el Estado, podíamos seguir soportando la importación de alimentos que hoy en día tiene en la economía colombiana un nivel muy alto y que no corresponde a la realidad de nuestros campesinos. Trujillo va por esa línea y por otro lado pues está digamos la otra opinión, otras voces que vienen de profesores, centros de pensamiento que lo que creen es que hay que, todo lo contrario, mejorar el agro reduciendo ayudas, reduciendo aranceles para que así el mercado asigne los recursos en los sectores más productivos, empujar a los productores a que compitan y quizás se puedan reducir impuestos para atraer inversión en tecnología, bienes de capital y así mejorar el tema del campo. Es un debate, por supuesto. Es cierto, Sebastián, es un debate largo e interesante, pero el coronavirus nos trajo una realidad y nos volvió a mostrar que todavía en el mundo la gente sufre hambre, que es básicamente lo primero que uno debería tener solucionado y es lo que se les pide a los estados, que por lo menos eso básico que es la alimentación, el ciudadano del común lo pueda tener resuelto. Y eso hoy vemos que no es así. Y eso va ligado precisamente al campo, y no solo en Colombia, sino en el planeta Tierra. Hay que ponerle más atención al campo porque de ahí es que nos alimentamos. Si no nos enfocamos en el campo, pues básicamente lo que nos comemos usted y yo y cualquiera en su mesa, pues va a dejar de existir. Y lo que hablaban parte de nuestros expertos, Camila, que en muchas zonas pues niños que crecen con dietas llenas de harina, sin proteínas, yuca, sin plátano, frutas, arroz. Entonces ya cuando pretendemos que sean colombianos productivos, que aporten y que tengan una familia desarrollada, pues va a ser muy difícil como se alimentaron en su juventud. Así es, ese es otro de los problemas, o por lo menos de las discusiones que nos pone sobre la mesa el coronavirus. ¿Qué deben hacer los estados en el mundo para luchar contra el hambre? Y tal vez una de las soluciones es ponerle mucha más atención al campo. A ustedes gracias por habernos escuchado el día de hoy en La Intérprete. Ya saben que si les gustó este podcast lo pueden compartir con sus amigos a través de las redes sociales. Nos encuentran en todas las plataformas digitales. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción musical de Gonzalo Lázari y a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco.